Lucas capítulo 20, versos 17 y 18. Usted lo tiene, me contesta con un amén. Esto es lo que Dios me dio esta mañana para compartirles. Lucas 20, 17. Si lo tenemos, me dicen amén. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Pero él mirándonos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a leerlo una vez más. Pero él mirándonos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es que, iglesia, hay cosas que ya están escritas. Dios las escribió. Escuchaba un pensamiento que decía que Dios escribió sus leyes en piedra para que fueran perpetuas esas leyes, pero el hombre hoy las ha escrito en papel. ¿Qué sucede con el papel? El papel es algo y lo puedes quemar muy fácilmente lo puedes arrugar, lo puedes romper, lo puedes desechar, pero para quebrar una piedra está más complicado. Dios escribió sus leyes en piedra, pero el hombre las ha escrito sobre papel. Y Jesús mirándonos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Y yo creo que una de las preocupaciones que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas durante este año 2026 es asegurarnos que es aquello que ya está escrito. Porque todo lo que Dios escribió, Él dijo: ni una tilde ni una jota va a dejar de cumplirse. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él pasará. Los cielos, dice, se van a envejecer como un vestido viejo, pero mi palabra permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios eterno y que nos ha dejado una revelación eterna, y entonces nosotros tenemos que estar muy de acuerdo qué es aquello que Dios ya ha escrito. Y una de esas escrituras que es tomada del Antiguo Testamento es el siguiente pensamiento: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fíjate, el Señor Jesucristo es comparado con una roca, pero no cualquier clase de roca, sino una roca que fue desechada por los edificadores, desechada por los seres humanos, puesta a un lado como algo inútil, como algo que simple y sencillamente no llenaba las expectativas, como algo que simple y sencillamente no servía. Por eso dice: la piedra que desecharon los edificadores, porque nuestro Señor Jesucristo literalmente fue desechado por aquella generación del siglo I. Los escribas, los fariseos, los religiosos siempre estaban buscando una ocasión para deshacerse de Jesús, para clavarlo y crucificarlo, para matarlo, y de esta manera cumplir la profecía de que Dios había dicho de que era necesario de que el Cristo padeciera mucho y que fuera desechado por aquella generación. Y el día de hoy, mis amados hermanos, hay mucha gente que sigue menospreciando
al Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo menosprecian? Por ignorancia, por altivez, por orgullo, porque el ser humano muchas veces cree que Él es más importante que Dios. Pero dice la Escritura de que Dios un día se va a reír del ser humano, se va a burlar de él al ver de que aquel que desecharon, Dios lo ha puesto por cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo tiene que ver con un triángulo. Él es la piedra angular, o sea, lo que está más alto, lo que está en la cima. Él es el que está en lo más alto, en la cima, en el lugar más importante. Lo que el hombre desechó, Dios lo ha puesto en el lugar más elegante, más importante, en lo más alto, en la cima, en la cúspide. Nuestro Señor Jesucristo es la persona más importante que existe y que existirá por todas las edades y por todas las generaciones. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Dios. Aleluya. Todos aquellos que en su arrogancia han creído que son más importantes que el Señor Jesucristo, han terminado mal sus vidas. Han terminado mal sus vidas, porque Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dios puso a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y es la manera en como nosotros le damos gloria al Dios Padre, porque Él es la piedra angular. Él fue elevado en lo sumo, en lo más alto, heredó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y cuando nosotros tenemos bien claro esto, vamos a entender cuál es nuestra posición en Cristo. Mi posición en Cristo, hermanos, es que es similar a lo que dijo Juan, el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron si era Él el Mesías, era Él el que había de venir o si había que esperar a otro, Él dijo, Juan, fíjate lo que dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Porque estamos aquí en esta vida para nosotros poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ponerlo en alto a Él. A mí no importa la posición que me tome. Si Dios me quiere poner allá en el piso, en el suelo, Él sabrá. Pero lo importante es que nosotros como edificadores, mis amados hermanos, tenemos que poner a Jesucristo como la cabeza del ángulo. Tenemos que exaltarlo a Él. Yo no busco mi propia exaltación, porque yo ya tengo a quien exaltar. Él heredó un nombre que es sobre todo nombre, y este es el evangelio correcto. Cuando una persona, un hombre, cuando un individuo, cuando un ministro, cuando alguien quiere ponerse en el centro de la atracción y no pone a Jesucristo, ese ministerio va mal. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados a exaltarnos a nosotros mismos. Nosotros fuimos llamados a exaltar y a poner por muy en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la persona más influyente, Él es la persona más importante. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del ángulo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Pero el verso 18 tiene un mensaje muy importante para la iglesia y para todos nosotros, porque el verso 18 dice lo siguiente: todo el que cayere sobre aquella piedra. ¿Cuál piedra? ¿Cuál piedra? La piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Y esto es un proceso que muchas veces
nos cuesta como seres humanos. Uno de los procesos que nos va a costar es reconocer que Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, pero que ahora es la cabeza del ángulo. Que yo no tengo que andar buscando fama, ni reconocimiento, ni sobresalir, ni que me vean, porque ya hay alguien que tiene ese lugar, y ese alguien se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él exaltar, a Él oír. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro estaba, ¿verdad?, en el lugar de la transfiguración, y Pedro, como decimos en lenguaje coloquial, metió su cuchara. Y él dijo: Señor, dijo, al ver que Él se transfiguró y que sus ropas se volvieron muy blancas, pero muy blancas, como ningún lavador en la tierra las puede ser tan blancas. Resplandecían las ropas de Jesús, y su rostro se transfiguró y resplandecía su rostro. Y entonces Pedro quiso meter su cuchara, quiso opinar, y él dijo: Señor, bueno sería que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Pero vino una voz del cielo que le dijo: Pedro, este es mi Hijo amado, a Él oíd. O sea, en otras palabras, deja de meter tu cuchara, a Él oíd. Que no sea tu voz, Pedro, que sea la voz de mi Hijo, la voz de Él. A Él oír. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular, la roca que fue desechada, pero que ha sido puesta como la cabeza del ángulo. Y al igual que Pedro, hermano, muchas veces nos tenemos que callar delante de Él. Hay un texto que a mí me encanta mucho en el Antiguo Testamento que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Cuándo se calla la gente? Cuando entra una persona importante en un salón, un gobernante, ¿verdad? Todo el mundo en silencio, porque va a entrar el gobernante. Ahora imagínate nuestro Dios, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, que tiene millones y millones de ángeles que le adoran, que creó los cielos y la tierra, que se viste de justicia, de dignidad, de luz, que tiene el poder para crear todo lo que existe. Nuestro Dios que dio su vida y la volvió a tomar y resucitó de entre los muertos, que la muerte no pudo retenerlo. Nuestro Dios que se exaltó hasta lo sumo y heredó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo no debemos de adorarlo a Él? Amén. Si Él es el gran yo soy, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Este 2026 yo quiero exaltar más a Jesús. Yo quiero menguar más para que Él crezca. Yo quiero tener la carga de que el nombre de Jesús sea más conocido. La gente invierte, yo me fijo y digo: wow, ponen espectaculares, hacen grandes edificios, hacen tantas cosas para engrandecer el nombre de un hombre, de una empresa, para decir esto es lo más importante. Pero qué pocas personas han tomado literalmente esta decisión de decir: yo voy a exaltar el nombre de Jesús, porque Él es la cabeza del ángulo, porque Él es la persona más importante. Y este año 2026 propongámonos, iglesia, exaltar el nombre del Señor, ponerlo lo más alto que nosotros podamos, que México pueda oír la voz de Dios, que nuestro México pueda conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. ¿Cuántos dicen amén? Queremos este 2026 exaltar el nombre de Jesús, ponerlo bien en alto, que la gente pueda conocerlo, que la gente pueda admirarlo, que la gente pueda venir a Él, porque Él ha venido a ser la cabeza, la piedra principal del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado.
Yo te pregunto, es muy bonito cuando nosotros nos toca ascender y subir y crecer. Que haya, ¿verdad?, un ascenso en el trabajo y te digan, pues este año 2026 vas a tener un buen salario. Eso es una buena noticia, es algo bonito. Que te digan, mira, este año pues te va a llegar un vehículo, pues te van a dar tu casa. Este año, en verdad, pues vas a tener salud en tu familia. Este año será un año en donde Dios te va a poner en un mejor lugar de honor, y a todos nos gusta en alguna medida recibir esa clase de bendiciones. Pero fíjate, en el Señor es diferente, porque en el Señor dice, todo el que cayere sobre aquella piedra. Y en el Señor no es de que nosotros seamos levantados, sino de que nosotros, más bien, en lugar de ser levantados, ¿qué sucede? Caemos, descendemos, somos tirados, caemos sobre esa piedra. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea quebrantada. Dios muchas veces tiene que quebrarnos en nuestra propia vida, en nuestras expectativas. Yo estaba orando al Señor y el Señor me decía que tuve que pasar por un proceso de quebranto. El domingo pasado había una mujer aquí que Dios llenó del Espíritu Santo. Estaba muy llena de Dios, hablando en lenguas, y Dios me dio una palabra por medio de ella. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Me dijo el Señor, era necesario, me dijo, quebrarte. Yo te amo, yo siempre he estado contigo, me dijo, y sí voy a seguir estando contigo. Pero era necesario quebrantarte. Y Dios tiene sus maneras de cómo quebrarnos a todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a construir este lugar, nuestra perspectiva es que este lugar iba a llenarse completamente de gente. Y cuando terminamos la primera etapa de este lugar, en lugar de llenarse, nos fue mucha gente. Se vació aún más. Y eso te quiebra en el corazón, porque tú dices, Señor, trabajamos bien duro para que este lugar fuera un lugar en donde se llenara de más gente. Y ocurrió lo contrario. ¿Por qué, Señor? Porque todo aquel que cae sobre aquella piedra será, ¿qué será? Quebrantado. Y te dio muchas veces, y es importante saber eso, porque el Señor muchas veces quiebra nuestras expectativas. Venimos al Señor y pensamos y decimos, wow, es que ahora que estoy en Cristo me va a ir bien en esto, en aquello y en lo otro, y estamos bien contentos por todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero de repente viene el Señor y nos quiebra. Y cuando somos quebrados, ¿qué es esto de ser quebrantado? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Quebrantado significa, quebranto significa quebrar los huesos. Yo te pregunto, ¿es fácil que un hueso se te quiebre? ¿Qué sucede cuando nos quebramos o nos fracturamos un hueso? ¿Qué nos sucede? Tenemos muchísimo dolor. Ya no podemos hacer las cosas como nosotros las solíamos hacer. Pasamos por procesos de dolor, de quebranto. Y el Espíritu Santo me decía, hay muchas personas que han estado en este proceso donde han tenido que ser quebrantados, han tenido que pasar por procesos de dolor, donde el hueso literalmente es quebrado y fracturado. Ahora yo te pregunto, ¿una persona que es quebrantada puede vivir, sí o no? Si se te quiebra una mano, un dedo, un hueso, una pierna, ¿puedes vivir, sí o no? Sí. Ahora ya a lo mejor ya no vas a funcionar igual. Si tienes una fractura en un pie, en una mano, en un dedo, en lo que sea, cuando vienen esos tiempos de frío, ¿qué le sucede a la fractura? Vuelve a recordar,
es que traigo una fractura. Y cuánto me duele, ¿verdad? Porque me fracturé hace tantos años, pero hasta el día de hoy me sigue doliendo. Entonces, el venir a los pies de Cristo Jesús implica un proceso. Fíjate, es como el pan, cuando el Señor bendijo el pan. Dice en la Biblia que el Señor lo primero que hizo fue que tomó el pan. Primero Dios viene y nos toma como ese pan. En segundo lugar, ¿qué hizo con el pan? Lo bendijo. Le doy gracias, Dios, por este pan. Lo bendijo. El segundo proceso que Dios hace es que Él nos bendice. Pero el tercer proceso es difícil. Porque ¿qué hizo con el pan? Lo partió, lo quebró, lo fracturó. Y ese es el proceso difícil en la vida cristiana. Porque muchos queremos un cristianismo nomás de bendición, de gozo, de alegría. Yo también quiero eso en mi vida. Pero la realidad es que muchas veces ese pan tiene que ser quebrado, fracturado. Y esa fractura muchas veces se nota en la economía. Uno creyó y dijo, no, es que el 2025 empezamos y nos va a ir bien, nos va a bendecir Dios. Pero en el proceso en que fue pasando el año, nos dimos cuenta de que fuimos quebrados en la economía. Fuimos quebrados en alguna área de nuestra vida, en la salud. Dios tiene muchas maneras de cómo quebrantar nuestra vida. Y es necesario ese quebrantamiento en nuestra vida. Es todo aquel que cayere sobre aquella piedra, todo aquel que viene a refugiarse en Cristo Jesús, todo aquel que viene a los caminos del Señor, todo aquel. ¿Cuántos hermanos? ¿Algunos o todos? ¿Cuántos? Todos. Díganle que están a su lado, eso te implica a ti también. Te va a tocar en algún momento ser quebrantado. Porque aquí dice que es todos. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Todos somos quebrantados en algún momento. Todos, de alguna manera o de otra. Si tú miras hacia atrás y miras el 2025, muchos de nosotros pasamos por situaciones de quebranto. Quizás te asaltaron, quizás de salud, te robaron. Yo el año pasado me hicieron varios robos. En serio. Imagínate que hasta fui tuve que pagar el pasaporte de Dani Caleb 2 veces. Porque la página la había clonado y cuando hice el pago me robaron el dinero. Y te pasamos por quebranto dentro de nuestra vida. Hay personas que han pasado por procesos de salud muy difíciles, por procesos económicos muy difíciles. Has estado siendo quebrantado. Porque todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Y este es un proceso que nos toca ¿a cuántos? A todos, hermano. Está escrito, léelo bien. Todo el que cayere sobre aquella piedra tiene que ser quebrantado. Es un proceso que nos toca o nos toca. Dios sabe cómo quebrar nuestras vidas, cómo fracturar nuestros huesos. Él sabe por dónde quebrarnos. Él sabe lo que Él está haciendo dentro de nuestra vida. Y ese es un proceso de dolor. Pero fíjate, en el caso del pan, primero lo toma, número 2 lo bendice, número 3 lo parte. Pero después que lo parte, ¿qué hace con ese pan? Lo comparte con otros. Después que hemos sido quebrados, después que hemos pasado por ese proceso de dolor, donde nuestra vida ha sido quebrada en la presencia del Señor, estamos listos para ser compartidos con otros. Y es por eso que este año estamos hablando de que vamos a compartir el amor de Jesús con otros. Vamos a abrir más misiones, vamos a abrir más células, vamos a seguir trabajando. El día de ayer estuvieron los hermanos trabajando aquí con los niños, tuvieron el Festi Niños, pero de ese Festi Niños, ahí tenemos los regalos para la barreta.
Tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué día de esto vamos a ir a hacer el evento a la Barreta. Ahí tenemos suficientes regalos para ir a hacer un evento a la Barreta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y algunos dirán, ¿y dónde es la Barreta? Yendo hacia San Miguel de Allende, va a llegar después del barco, un poco adelante, en las curvas, ahí está la monja, y luego ahí entra la Barreta, y es un pueblo que está metido hacia adentro. Y entonces ahí el hermano habrá dispuesto una propiedad, hay un tejabán, hay baño, y ahí hemos tenido una misión donde se ha predicado el amor de Cristo. El enemigo quiso tapar ese pozo, pero este año lo tenemos que reabrir, porque Dios ya trabajó en nosotros y vamos a trabajar en llevar la buena nueva del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra misión en la vida es poner en alto el nombre que es sobre todo nombre, es poner en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle gloria, denle gloria. El proceso de quebrantamiento no es fácil, porque lo primero que hay en el quebrantamiento es que es un proceso que nos toca a todos. Es un proceso en el cual nos toca literalmente caer sobre la piedra, caer, bajarnos, caer sobre esa roca. Es como si fuese una piedra donde estamos siendo quebrados, quebrantados, sacrificados delante de la presencia de nuestro Dios. Pero este es un proceso que nos toca a todos. La Biblia dice, escucha bien, que le pareció bien a Dios perfeccionar a los santos por medio de qué. ¿Por medio de qué nos perfecciona Dios? De tribulaciones. Le pareció bien a Dios perfeccionar a los santos por medio de qué? De tribulaciones. Entonces, si piensas que solo tú tienes cargas, angustias, tribulaciones, que solo tú has estado siendo quebrado, te equivocas. Este es un proceso por el cual pasamos todos. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Y ese proceso es doloroso, es difícil, pero es necesario, porque solo el pan que ha sido partido puede ser compartido. Solo cuando tú has pasado por procesos difíciles, tienes de qué hablar, de qué contar, de qué platicar, cómo edificar la vida de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaba esta semana ahí con los pastores, ahí en el Holiday Inn, aquí en Querétaro. Eran 35 familias pastorales. Yo pude platicarles de muchos testimonios. Cómo Dios muchas veces ha quebrado nuestras vidas. Algunos les platiqué de lo que sufrí con mi hijo Dani Caleb, todo lo que pasé con él, del proceso de salud que pasé con mi esposa durante la pandemia, que la tuve 8 meses gravemente enferma, casi a punto de morir. A algunos yo les platiqué de cómo Dios me quebró desde niño, que no tuve padres, ni papá ni mamá, y que Dios tuvo que hablarme y decirme que Él era mi papá. Y a otros les pude platicar cómo Dios me quebró con la construcción de este lugar. Dios me habló y me dijo, construye porque va a alcanzar, pero no había presupuesto, no había dinero. Y yo tenía que meter mi tarjeta. Y esos procesos no son fáciles porque son angustiosos. Sabes que el año pasado había una deuda de 92,000 en la tarjeta cuando hicimos esta parte hacia allá. Ponte a pensar que tenía unos días para poder pagar. Yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y fui a un retiro a Guatemala y estuve bien angustiado. Y cuando llegué de regreso, Dios tenía la provisión. Y un hermano me dijo, es que me despidieron del trabajo y pues estuvimos orando con él, alentándolo, pero al final me dijo, pero pastor, pagué la casa, pagué todo lo que tenía, pero me quedaron estos 92,000 pesos, los cuales son mis diezmos para el Señor. Y Dios pagó la cuenta. Jamás me dejó avergonzado. Jamás el Señor te avergüenza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que ser procesados. Entonces, con la construcción de este lugar, Dios fue como que me estiró la fe.
O le creía o le creía. Porque había que pagar materiales, había que pagar mano de obra, había que pagar tantas cosas. Si imagínate con una casa, uno cuánto se angustia por pagar, ahora imagínate un edificio. Y quizás usted diga, no, pero la iglesia pagó. Sí, pero quien tuvo que creer muchas veces por esa provisión fue este señor que ahí me tenías a las 2 de la mañana orando. Padre, es que falta tanto por pagar y no hay. Provéenos, súplinos, ¿dónde está esa provisión? Y Dios muchas veces nos tiene que pasar por ese proceso de quebranto dentro de nuestra vida. Dios nos ha pasado por procesos de quebranto cuando Él nos dijo, yo te estoy llamando para que seas un misionero, vete a México. Hay tener que dejar los trabajos, el ministerio, la casa, la familia, el país, dejar absolutamente todo, de irte a un lugar donde no conoces a nadie y tener que ir a comenzar un proceso. Después de tener tu propia casa, tener que ir a rentar, después de dormir en tu propia cama, tener que ir a dormir en una colchoneta en el suelo. Y todo eso, ¿cómo se llama? Quebranto. Dios te pasa por procesos en los cuales literalmente hay un quebranto. Y después de 5 o 6 años de estar aquí en el país, la Iglesia Internacional me dice, Dani, ¿sabes qué? Tienes que regresarte a tu país porque no hay recursos para seguir invirtiendo en el ministerio de México. Yo tengo que tomar una decisión. Si te regresas, ahí hay una iglesia, hay un ministerio, puedes ir a comenzar de nuevo, pero no tan de nuevo porque ya hay una iglesia establecida, te van a dar casa, salario, todo lo que ocupes. Pero yo dije, Dios me llamó a México. No puedo yo echarle para atrás, no puedo regresar. Y yo le dije a mis autoridades, les dije, perdónenme, pero yo no puedo regresarme a mi país. Dios me llamó a México. Pues bueno, si te quedas por tu propia cuenta. Ya no eres parte de la iglesia, estás fuera. Y además de eso, ya no hay salario, ya no hay nada, ya no hay apoyo, ya no hay ayuda, ya no hay iglesia internacional. Si te quedas por tu propia cuenta. Y es un quebranto, ¿verdad? ¿Sabes cuántos años pertenecí a esa iglesia internacional? 33 años. Y luego te dan la patada y te dejan la herida. Y es un proceso dolorosísimo. A mí me causó depresión, pasé por un proceso de dolor, no entendía, y yo decía, Señor, ¿cómo es posible si yo elegí hacer el ministerio de que mis mismos hermanos me hayan dado la espalda? Y Dios me llevó a una palabra en la Biblia donde dice, les van a expulsar de las sinagogas. Y llegará el día en que cualquiera que les mate creerá que le está haciendo un servicio de adoración a Dios. O sea, yo ya se los dije, dijo el Señor. Les van a expulsar de las sinagogas. Y entonces muchas veces tenemos que pasar por procesos de quebranto. Vamos aquí, iglesia, ¿ven? ¿En qué estás siendo quebrantado tú? ¿En tu familia? ¿En la salud? ¿En la economía? ¿En las relaciones? ¿En qué estás siendo tú quebrantado en esta mañana? Pero quiero decirte algo más. Todo el que cayere sobre aquella roca será quebrantado. Mas sobre quien la roca cayere, ¿qué dice la Biblia? Le va a desmenuzar. Mira, una cosa es que el Señor viene y te parta con un cuchillo como si fueras un aguacate. Pero otra cosa es que te haga guacamole, ¿verdad? Ya deja de ser aguacate. ¿Cómo se hace el guacamole? Se echa, ¿verdad?, en la roca y agarra otra roca y lo desmenuzas. Yo prefiero que el Señor me parta y diga, bueno, voy a sacar una tajada de aguacate de este, ¿verdad? Le voy a quitar un pedazo a que me haga guacamole. ¿Estamos aquí, ¿eh?
Porque cuando Dios te hace guacamole, mi hermano, o sea, te estoy diciendo que más sobre quien esa roca cayere se le va a desmenuzar. Te voy a decir algo, si Dios me quiebra puedo vivir, pero si me desmenuza, el desmenuzar, mi hermano, es que Él te haga el guacamole. Un primo empezó a decirme, Dani, ¿cómo es eso de los pastores con el dinero, esto y lo otro? Y empezó a cuestionar el tema del dinero de los pastores. Yo le digo, bueno, es que los pastores, Dios nos paga al igual que cualquier otro empleo. De las ofrendas que los hermanos dan, al pastor se le asigna un salario y todo lo demás se reinvierte en el desarrollo de la obra. Yo tengo un salario como cualquier otro empleado, cualquier otro trabajador, yo no agarro el dinero de la iglesia. Hay una administración, sí, pero que los pastores, aquí los pastores. Y usted le dice, ¿sabes qué, primo? Te voy a decir algo. Hay muchas personas en el mundo que, como tú, si no te arrepientes, se van a perder por toda una eternidad. Y van a tener que ser hechos guacamole. ¿Por qué? Porque aman más el dinero que a Dios. ¿Me está escuchando? Aman más al dinero que ¿qué? Que a Dios. El Señor Jesucristo fue muy claro y Él dijo, no podéis servir a dos señores, porque terminarás amando a uno y menospreciando al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. O sirves a las riquezas o sirves a Dios, pero no se puede servir a dos señores. Yo le dije, es muy triste, pero es la verdad, primo. Si usted sigue poniendo la mirada en el dinero y que cuánto le pagan al pastor, a este y al otro, y su corazón está inclinado al dinero, usted se va a perder por toda una eternidad, porque está valorando más al dinero que a Dios. Y entonces cuando tú le das más valor al dinero que a Dios, el dinero es tu Dios, es tu ídolo. Hay gente que se va a perder por toda una eternidad. Porque, ay, no, yo no voy a la iglesia porque ahí hay que dar ofrendas, es que piden dinero. Eso. Mira, nadie pide nada. Aquí en este lugar, nosotros decimos pase voluntariamente. Nadie te pone una pistola o un cuchillo. Si tú quieres darlo bien, si no lo das bien. ¿Por qué? Porque no se lo estás dando al pastor Dani, se lo estás dando al gran yo soy, al creador de los cielos y la tierra. Cuando dicen amén. Y Él mismo estableció leyes y Él dijo, ¿qué dijo nuestro Señor? Que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Está escrito en la Biblia. Así como tú tienes tu negocio y el negocio te da, o tienes tu empleo y el empleo te paga, así aquellos que servimos a Dios, Dios también nos paga. Mas aquel sobre quien la roca cayere le va a desmenuzar. Dios nos libre, mis amados hermanos, de que un día, cuando el Señor regrese, te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Qué palabra más dura. Échenlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos. ¿Por qué? Porque no quisieron reconocer de que Jesucristo es la piedra angular, de que no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que en Cristo hombre. Aleluya, amén. Dele gloria, dele gloria. Porque cuando estaban siendo procesados y quebrantados, huyeron. Hay gente que huye cuando está siendo quebrantada. Ay, es que no sabía que era así en la iglesia. Porque todo aquel sobre quien la roca cayere, le va a desmenuzar. Lo va a hacer polvo.
lo va a hacer añicos, lo va a destruir. Si la ira de Dios cae sobre alguno que no quiso reconocer el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos libre, mis amados hermanos, de que un día la ira de Dios caiga sobre los hijos de desobedientes. Estaba compartiendo ayer y fuimos a predicar a Ezequiel Montes. Ahí estamos yendo a un centro de rehabilitación. Me acompañaron 4 hermanos y iba platicándole, y en un rato pues hubo un accidente en la carretera y nos estuvieron 2 horas ahí parados. Siempre vimos a predicar, pero ya nos dieron nomás, en lugar de 2 horas de predicación, nos dieron 40 minutos, 45 minutos, más o menos. Y entonces ahí va el hermano Armando, el hermano Uber, iba a Córdoba, al vecino, y entonces iba yo, ¿verdad? Juan Manuel. Entonces, en un rato en que nos quedamos con Uber, ahí en el vehículo, empezamos a platicar, ¿verdad? Con Uber. Yo le dije, Uber, ¿tú crees que a mí me van a quedar ganas de andar haciendo el ministerio por dinero si mira lo que dice la Biblia? En la carta del apóstol Pedro. Y leímos esa porción. Y ahí dice, ¿verdad?, que muchos por avaricia harán mercancía de los hermanos, los van a ver con ojos de peces, en otras palabras. Por avaricia. Para los tales, dice, la condenación ya se acerca. La más densa oscuridad de tinieblas está reservada para ellos. Imagínate, digo, para los que andan lucrando con el Evangelio y engañando a la gente, lo que les va a tocar, la más densa oscuridad de tinieblas. Si Dios dice no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, que eran ángeles, imagínate, va a perdonar a un perverso que ande haciendo negocio con el Evangelio. Es algo bien serio, mis hermanos. Yo tengo temor de Dios. Yo temo al Señor en mi corazón. Yo no quiero que en aquel día me diga, siervo malo, imprudente, échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Yo quiero que en aquel día oír esas palabras: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria al Señor nuestro Dios. Esas serán las palabras más duras, más duras. Pero qué duro cuando el Hijo de Dios venga, dice que va a pisar las uvas en el lagar. ¿Sabes tú cómo pisaban las uvas? Un hombre se paraba descalzo en una pileta llena de uvas y comenzaba a triturarlas. ¿Por qué? Con los pies, y de ahí sacaban el vino. Ay, qué rico el vino de uva. Pero estaba machacado con los pies. Él va a pisar las uvas en el lagar hasta que la uva deja de ser uva y se convierte en ¿qué? En jugo. Así hacían el vino en los tiempos antiguos, en el siglo I. Pisaban esas uvas en el lagar. Entonces, qué triste, mis amados hermanos, de que hay gente que por una eternidad se va a quemar en la presencia de Dios. Ayer les compartí este texto y quiero dejarlo con ustedes como último texto a los internos ahí en el centro de rehabilitación. Quiero dejárselos aquí también a ustedes para que lo lleven, lo mediten. El libro de Apocalipsis 20. Verso 10, escucha bien lo que dice. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿A dónde fue lanzado? A un lago de fuego
y azufre, donde ya estaban la bestia, o sea, el anticristo, y el falso profeta, el que va a promover al anticristo. Y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. El lago de fuego es ese lugar eterno donde el diablo, el falso profeta y el anticristo se estarán quemando y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Pero luego en el verso 12 dice: y vi a los muertos, ya que ya no hablan del diablo ni del falso, sino los muertos, los seres humanos que ya murieron, grandes y pequeños, estaban de pie ante Dios. Un día estaremos de pie ante el Señor. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios tiene grabado todo en nuestra vida. El mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escucha bien. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, porque esta es la muerte segunda. Tanto la muerte como el Hades son espíritus que van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso nosotros no tenemos que adorar la muerte, porque la Biblia dice: el postrer enemigo que será vencido es la muerte, porque es enemigo de Dios. La muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Entonces fíjate bien, ¿quiénes están en el lago de fuego? El diablo y sus ángeles, el anticristo, el falso profeta o la bestia, se le llama el anticristo, la muerte y también el Hades. Y esta es la muerte segunda o la muerte eterna. Pero escucha bien el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no fue hecho para los seres humanos, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero como el ser humano le ha creído más al diablo que a Dios, todos aquellos que no tengan inscrito su nombre en el libro de la vida tendrán que ser lanzados al lago de fuego, donde se van a quemar por toda una eternidad. Jesús nos contó una historia, ¿verdad?, de dos hombres. Uno de ellos vestía de púrpura, de lino fino, o sea, era sacerdote y era un alto funcionario del gobierno, era quizás saduceo. Todos los días hacía un gran banquete con esplendidez. Todos los días banqueteaba y no tenía tiempo para Dios. Dice la Biblia que murió ese rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, en plural. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro y dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Tú crees que el Señor Jesús es mentiroso y nos va a venir a contar algo que no sucede? Hay gente que aún en este mismo momento ya se está quemando en el infierno. Créeme. ¿Y cómo es eso de que se quema? Porque lo que se quema, este cuerpo, ¿no?, cuando usted se desintegra, el alma que va a Dios quien la dio. Y ese hombre, fíjate, estaba ya en el Hades quemándose en ese lugar, estaba en tormentos. ¿Qué cosas le atormentaban al rico? Que podía ver a Lázaro a lo lejos disfrutando de la bondad de Dios y él se estaba ahí quemando. El remordimiento de cuántas veces de hablar de Cristo y él no quiso saber nada de Cristo. El remordimiento de saber cuántas veces pudo haber servido al Señor con todo su corazón y no lo hizo, sino que se vivió para sí mismo. El remordimiento, mi amado hermano, de saber
de que tiene que estar ahí por toda una eternidad y no se puede salir de ahí. Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, mas Dios verás. Si el Señor Jesús contó esta historia, esto existe, es real. Hay gente que se está quemando ahora mismo en toda una eternidad. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser quebrantado o ser desmenuzado? ¿Que te quiten una rebanada del aguacate o que tengan guacamole? Es una eternidad lo que está en juego. Padre Abraham, gritó el rico, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, ya no aguanto. Hijo, recibiste bienes en vida y Lázaro males, ahora es consolado este aquí, y a ti te toca ser atormentado. ¿Qué recibió Lázaro en vida? Males, quebrantos, dolor. Todo aquel que cayere sobre la roca será quebrantado. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por situaciones difíciles. Todos las hemos vivido, todos hemos perdido en algún ser querido en algún momento, todos hemos pasado por reveses financieros, todos hemos pasado por procesos de salud, todos hemos perdido relaciones muchas veces, todos hemos pasado por situaciones de estrés, de que nos corran del trabajo, todos hemos pasado por quiebras en un negocio, por situaciones difíciles en nuestra vida. Y eso es parte de ser quebrantado. Pero va a ser muy duro y difícil para aquellos que tengan que ser desmenuzados por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque no quisieron poner sus vidas al cuidado de nuestro Dios. Todo aquel que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y entonces es muy importante ese libro de la vida. Y te lo voy a explicar así muy sencillo. Cuando un niño nace, ¿qué hacen con ese niño ante el registro civil? ¿Qué hacen? Te piden la hoja, ¿verdad? De donde te aliviaste. Ahí viene un tamiz, creo que le llaman, ¿verdad? Te dan una hoja y entonces lleva 2 testigos, te piden tus documentos. ¿Y qué haces con ese niño? Lo registras, inscribes que nació un niño, vino a la vida, vino a este mundo. ¿Sabes de que eso es lo que Dios hace con aquellos que nacen de nuevo? Cuando nosotros nacemos de nuevo, esto del nuevo nacimiento está en el Evangelio de Juan capítulo 2. Vino un hombre a Jesús de noche llamado Nicodemo, era uno de los principales de los judíos, no era miembro del Sanedrín. Israel tenía un gobierno de 70 ancianos, y era uno de esos 70 ancianos. Era maestro de Israel, era un doctor de la ley, este hombre llamado Nicodemo. Y vino adulando a Jesús diciéndole: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras de Dios si Dios no está con él. Nicodemo le dijo: si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Puede acaso volver a meterse en el vientre de la madre y volver a nacer? O sea, no entiendo eso, Señor. ¿Cómo es eso el nuevo nacimiento? ¿Eres maestro de Israel y no sabes eso? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso te dije que es necesario que nazcas de nuevo. Hay 2 clases de nacimientos, hermanos. Hay uno que es carnal, eso es cuando nacemos del vientre de nuestra madre. Pero hay un nacimiento espiritual. ¿Y cuándo ocurre ese nacimiento espiritual? Cuando yo permito que el Espíritu de Dios venga a morar en mi vida, que el Hijo de Dios nazca en mi corazón.
Cuando yo le doy mi vida al Señor Jesucristo y le digo, Señor, yo quiero que tú nazcas en mi vida, de aquí en adelante yo quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor, mi Padre, que tú seas todo lo que yo necesito en la vida. Cuando Jesús viene a morar en tu corazón, es ahí cuando tú naces de nuevo, cuando hay un sincero arrepentimiento para con Dios. Entonces, mis amados hermanos, asegúrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Los discípulos vinieron bien contentos con Jesús de Nazaret. Él los había enviado a predicar. Y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. Pero no se alegren tanto de que los demonios se les sujeten. Alégrense, regocíjense de que sus nombres estén escritos ¿a dónde? En el libro de la vida, estén escritos allá en los cielos. De que en aquel día el Señor no te diga aléjate de mí, porque no, te conozco, eres un hacedor de maldad, andabas en pornografía, andabas haciendo lo malo, mintiendo, andabas haciendo lo malo delante de mí. El Señor te diga en aquel día, bienvenido, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para nosotros y para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Yo voy a pedirles, iglesia, que nos pongamos en pie por un momento. Es parte de la vida cristiana que tengamos que ser quebrantados, quebrados dentro de nuestra vida cristiana. Porque a veces no hay otra manera en que nosotros reconozcamos que Jesucristo es el Señor. A veces no hay otra manera en que podamos ver sus milagros de su poder. Yo vi los milagros de Dios cuando me quebró con la salud de Dani Calera, cuando me quebró con la salud de mi esposa. Vi lo sobrenatural, lo grande y lo poderoso de Dios. No hay otra manera de conocer el poder de Dios más que cuando estás con la soga al cuello, que no te tiene nadie más que te salve más que el Señor nuestro Salvador. No hay otra manera. Pero yo quiero decirte, dile, Señor, quebranta mi vida si tienes que quebrar, pero no la desmenuces, Señor. Quítale una rebanada al aguacate si quieres, pero no me haga guacamole, porque eso va a ser muy triste. Muchos me dirán en aquel día, Señor, yo en tu nombre prediqué, en tu nombre yo eché fuera demonios, yo hablé hasta en otras lenguas. Y el Señor les dirá, apártense, aléjense de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. ¿Qué palabra más duras? Padre, aquí estamos esta preciosa mañana delante de tu presencia, comenzando un nuevo año, Dios. Ayúdanos a que ese temor no sea, Dios, sea un temor reverente hacia ti. Que entendamos que verdaderamente es la eternidad lo que está en juego en nuestras vidas. Nuestra vida es tuya, Señor. Tú muchas veces nos has quebrado, Señor. Nos has tenido que quebrantar. Pero aquí estamos, Dios, adorando, reconociendo que tú eres el único Dios, el único Rey, el único Señor. Queremos enfrentar este 2026 confiados, Padre, de que estamos sobre una roca firme. No hemos puesto nuestra vida sobre la arena, sino que hemos venido a caer sobre una roca firme, poderosa, confiable, inconmovible, sobre una roca eterna que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque nos amas. Gracias porque aunque a veces permites que haya pruebas en nuestra vida, no nos has dejado. Porque tú mismo dijiste, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te abandonaré.